Hola, bendiciones, muy buenos días. En esta mañana, despertando en su presencia, le doy gracias al Señor por tu vida y le pido al Padre que nos siga direccionando a través de su palabra. Hoy vamos a ir al libro de Juan capítulo 11 versículo 35 y tal vez es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero los que tienen más poder y más impacto, porque dice la palabra del Señor: Jesús lloró. Y es que el Señor Jesucristo no ignora el dolor, ni tampoco nos está pidiendo que lo ignoremos. O sea, Él no nos dice en su palabra que no podemos sentir dolor. Él sabe que la muerte nos duele, pero también nos enseña a ver más allá de la tumba, a ver más allá del ataúd, ya que la muerte no es el final, solamente es el comienzo de algo mayor. Y hoy vamos a hablar acerca de la negación en el duelo. Y es que la muerte no es el final. No sé si has pasado por esos momentos fuertes donde alguien muy cercano a ti muere. La noticia llega de repente y tu primera reacción es: no puede ser cierto, no lo creo, eso debe ser un error. Dios, pero ¿por qué permitiste esto? Y esta es la etapa de la negación en el duelo, y es la manera en la que nuestra mente intenta de protegernos del dolor de la pérdida. O sea, es un mecanismo natural, pero si nos quedamos atrapados en esta etapa, podemos alejarnos de la realidad y de la sanidad que Dios quiere darnos. Y la palabra de Dios nos muestra un ejemplo muy claro de cómo la negación y el dolor ante la muerte pueden afectar nuestro corazón, pero también cómo el Señor Jesucristo nos enseña a afrontarlo con esperanza. Y en la palabra del Señor vemos la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, desde el versículo 1 al 44. Pero para resumirlo, Lázaro era un amigo de Jesús. Se enfermó gravemente. Sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús para que fuera a sanarlo, pero el Señor Jesucristo tardó en llegar. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. En este momento, Marta y María reaccionaron con una mezcla de dolor, de negación y aún incredulidad. En Juan 11:21 vemos a Marta que le dice al Señor Jesucristo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En Juan 11:32 vemos a María con el mismo sentimiento de negación y tristeza, y cayó a los pies del Señor Jesucristo diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, la negación y la culpa. Y estos son dos estados emocionales que se levantan en medio del duelo. Y ambas creían que si Jesús hubiera estado allí antes, la historia sería diferente. En otras palabras, negaban la realidad de la muerte de Lázaro y buscaban respuesta en el ¿qué hubiera pasado si? Y aquí vienen otros dos sentimientos: el dolor y la desesperanza. Y aunque creían en Jesús, no podían ver más allá del dolor inmediato. O sea, no entendían que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo más grande en Cristo Jesús. Y es aquí donde llega esa etapa donde debemos afrontar la negación con la verdad del Señor Jesucristo. Jesús no ignoró el dolor, y es importante que tú tampoco lo hagas. Es necesario que llores, es necesario que sueltes todo lo que estás sintiendo en la presencia del Señor Jesucristo, pero debemos entender lo que el Señor Jesucristo también le dijo a Marta, algo que cambió la perspectiva de la muerte para siempre, y está en el libro de Juan capítulo 11 versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina preguntándole a Marta: ¿crees esto? O sea, Jesús le recordó a Marta en ese momento que la muerte no era el final, y hoy lo está haciendo en nuestras vidas. Y aquí está la clave para afrontar la negación en medio del duelo. Debemos reconocer el dolor, pero no quedarnos en él. Debemos recordar que en Cristo la muerte solamente es el comienzo de la eternidad, y debemos tener fe en la resurrección y en la promesa de vida eterna. Cuando Marta entendió esta verdad, aunque estaba dolida, su fe en el Señor Jesucristo le permitió ver más allá del momento difícil. Ahora,
¿Cómo afrontamos la negación en el Señor Jesucristo? Cuando perdemos a alguien o enfrentamos una situación dolorosa, la negación puede atraparnos, pero el Señor Jesucristo nos da herramientas para superar esa etapa y caminar hacia la sanidad. Y uno de los puntos importantes es que debemos expresar lo que sentimos en oración. O sea, no tengas miedo de decirle a Dios cómo te sientes. Marta y María fueron sinceras con el Señor Jesucristo. Dios no se ofende por nuestro dolor, Él nos consuela, y eso lo vemos en la palabra en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Segundo punto, recordemos la esperanza en Cristo. No podemos negar la realidad de la muerte, pero tampoco podemos olvidar la promesa de la vida eterna. Recuerda lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 14. No queremos, hermanos, que ignoréis lo que pasa con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a Jesús a los que durmieron en Él. Entonces es importante recordar cuál es nuestra esperanza en Cristo. Tercer punto, vivir con la certeza que la muerte no es el final. Cuando entendemos que la muerte solamente es un paso hacia la eternidad, podemos enfrentar la pérdida con paz. No significa que no duela, pero sí que el dolor no nos consume a nosotros. Y Juan 14, 1 al 3 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el Señor ya fue a preparar un lugar para nosotros allí en la eternidad con Él. No nos desanimemos. Cuarto punto, busca consuelo en personas que realmente levanten y animen tu fe. Marta y María no enfrentaron su duelo solas. El Señor Jesús estuvo con ellas. Entonces no vivas el duelo solo. Busca ayuda en tu iglesia. Busca ayuda en esas personas que te van a levantar en fe, que pueden realmente darte consejos a través de su palabra, que puedan guiarte sabiamente. No te refugies en el alcohol, no te refugies en la drogadicción, no te refugies en las cosas que muchas veces te hacen perder el rumbo realmente de lo que Dios tiene preparado para ti. Y Gálatas 6:2 dice: lleven los unos las cargas de los otros. Entonces, si tú necesitas realmente apoyo, necesitas ayuda, aquí estamos atentos para escucharte, para apoyarte en ese momento difícil. Y si hoy te encuentras en esta etapa de negación ante una pérdida, ante un cambio inesperado, recuerda que Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. La muerte no es el final, sino el comienzo de algo mejor en Cristo. Si estás en duelo, entrega tu dolor a Dios, confía en su promesa, en la vida eterna, y permite que Él sane tu corazón. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Hoy Jesús te pregunta, como le preguntó a Marta: ¿crees esto? Si crees, afrontarás la pérdida con esperanza. Hoy es el día de dar el primer paso hacia esa sanidad con el Señor Jesucristo. Él está contigo en cada lágrima y en cada oración. Un abrazo y bendiciones.